Te doy $1.000.000 si me curas, se burló Eduardo Mendoza desde su silla de ruedas de titanio, mirando con desprecio absoluto a la niña descalza que acababa de entrar sin permiso a su oficina millonaria. La pequeña de 9 años, con la ropa rasgada y el cabello enredado, lo miró directamente a los ojos y respondió con una calma sobrenatural. No necesito su dinero, señor Mendoza, solo necesito que me deje tocarlo y usted volverá a caminar. Lo que estaba a punto de ocurrir en los siguientes segundos desafiaría todo lo que este millonario creía posible y revelaría una conexión del pasado que lo destrozaría por completo. Eduardo Mendoza era el hombre más temido del país. Desde su silla de ruedas controlaba un imperio de construcción valuado en $1.000 millones, demoliendo barrios pobres para edificar centros comerciales de lujo. Sus piernas habían quedado completamente paralizadas 5 años atrás en un accidente automovilístico, y desde entonces había gastado 50 millones visitando a los mejores médicos del planeta. Todos le habían dado el mismo veredicto devastador: jamás volvería a caminar. Esa mañana de martes, mientras revisaba los planos para demoler otro barrio marginal, su asistente irrumpió en pánico. «Señor Mendoza, hay una niña en el lobby que insiste en verlo. Los guardias no pueden sacarla. Dice que viene a curarlo de su parálisis». Eduardo soltó una carcajada cruel que resonó por toda la oficina. «¿Una niña sucia de la calle pretende curarme? Que la saquen inmediatamente o despido a todo el equipo de seguridad». Pero cuando los 6 guardias de seguridad rodearon a la pequeña Sofía, ella los miró con una intensidad que los paralizó completamente. «Díganle al señor Mendoza que si no baja en 5 minutos, se perderá la única oportunidad de su vida de volver a caminar», dijo con una autoridad que no correspondía a su edad. Algo en su voz hizo que los guardias más duros de la ciudad no pudieran moverse. Eduardo recibió la llamada de seguridad con incredulidad total. «¿Me están diciendo que 6 hombres entrenados no pueden sacar a una niña de 9 años?» La respuesta lo dejó helado. «Señor, no sabemos cómo explicarlo. Cuando intentamos tocarla, nuestros cuerpos simplemente no responden. Es como si una fuerza invisible nos detuviera». 5 minutos después, Eduardo bajó en su ascensor privado, acompañado por su chofer y 2 guardaespaldas adicionales. Cuando llegó al lobby de mármol importado, vio algo que lo enfureció. La niña estaba sentada tranquilamente en su sofá de cuero italiano de $50.000, como si fuera la dueña del lugar. «¿Quién diablos te crees que eres para entrar aquí?», rugió Eduardo, acercándose en su silla de ruedas. La niña se puso de pie lentamente, y Eduardo notó algo perturbador. A pesar de su ropa desgarrada y su aspecto desnutrido, sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de otro mundo. «Me llamo Sofía», respondió la niña con una serenidad que descolocó a todos los presentes. «Y he venido específicamente para usted, señor Mendoza. He caminado 3 días sin parar para llegar hasta aquí, porque sé exactamente lo que necesita». Eduardo la miró de arriba abajo con disgusto. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo, su vestido tenía agujeros por todas partes, y claramente no se había bañado en semanas. «¿Lo que necesito?», se burló Eduardo. «Niña, yo tengo todo lo que cualquier persona puede necesitar. Tengo 3 mansiones, 12 automóviles de lujo, 100 empleados a mi servicio. Lo único que necesito es que una mocosa como tú desaparezca de mi vista». Se acercó más a ella, su rostro deformado por la crueldad. «¿Sabes cuánto vale mi tiempo? $5.000 por minuto, y tú me has hecho perder ya 10 minutos de mi vida». Sofía no se intimidó ante la agresividad. Simplemente extendió su pequeña mano hacia él y dijo: «Señor Mendoza, usted necesita algo que todo su dinero no ha podido comprar en 5 años. Volver a sentir sus piernas». Sus palabras cayeron como un martillo en el silencio del lobby. «Permítame tocarlo, y en 30 segundos usted va a experimentar algo que los mejores médicos del mundo le dijeron que era imposible». Eduardo soltó una carcajada histérica que resonó por todo el edificio. «¿Tú? ¿Una niña de la calle sucia y hambrienta va a curarme? He consultado con los mejores neurocirujanos de Harvard, de Suiza, de Japón. He gastado más dinero en tratamientos médicos de lo que tú verás en toda tu miserable vida». Se inclinó hacia adelante, su voz cargada de veneno.
Mi médula espinal está completamente destrozada. Es físicamente imposible que vuelva a caminar. Para los hombres es imposible, respondió Sofía con una sonrisa que irradiaba una paz sobrenatural. Pero para Dios no hay nada imposible, y Él me ha enviado específicamente para mostrarle eso. Extendió su mano un poco más. Solo necesito tocar su rodilla durante 30 segundos. Si no siente absolutamente nada, le prometo que desapareceré para siempre y nunca más lo molestaré. Eduardo miró a los empleados que se habían congregado para presenciar el espectáculo. Todos lo observaban expectantes, algunos con sus teléfonos listos para grabar. La humillación pública de esa niña sería el entretenimiento perfecto para comenzar el día. Perfecto, declaró con malicia. Pero cuando no pase absolutamente nada, quiero que todos ustedes sean testigos de cómo esta pequeña estafadora queda en ridículo. Se dirigió directamente a Sofía, su rostro a centímetros del de ella. Te doy $1.000.000 si me curas. $1.000.000. Pero cuando falles, porque vas a fallar estrepitosamente, no solo te vas a largar de aquí. Voy a hacer que te arresten por intrusión y fraude. Extendió su pierna derecha, la misma que los médicos habían declarado completamente muerta. Adelante, niña milagrosa. Toca mi pierna y cúrame. Sofía se acercó lentamente y puso su pequeña mano sobre la rodilla de Eduardo. En el momento exacto en que lo tocó, algo que desafió todas las leyes de la medicina moderna ocurrió frente a los ojos incrédulos de 20 testigos. Eduardo sintió una corriente eléctrica que recorrió toda su pierna como un rayo. Sus ojos se abrieron como platos y un grito de shock puro escapó de su garganta. ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Por primera vez en 5 años, podía sentir la presión de esa pequeña mano, podía percibir el calor que emanaba de ella. ¿Puede sentir mi mano, señor Mendoza?, preguntó Sofía con la misma calma sobrenatural. Eduardo no podía articular palabra, solo podía asentir vigorosamente, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Los empleados que observaban la escena estaban completamente paralizados. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, otros simplemente lloraban al presenciar lo imposible. Es imposible», tartamudeó Eduardo, mirando su pierna como si la viera por primera vez. «Los doctores me dijeron que mis nervios estaban completamente muertos. Esto no puede estar sucediendo». Sofía mantuvo su mano sobre su rodilla y sonrió. «Ahora intente mover sus dedos de los pies». Eduardo miró hacia abajo, concentrándose con toda su fuerza en sus pies. Para su absoluto asombro y el de todos los presentes, sus dedos comenzaron a moverse lentamente, uno por uno. Un silencio sepulcral llenó el lobby, interrumpido solo por los sollozos de emoción de los testigos. «¡Mis pies se están moviendo!», gritó Eduardo, su voz quebrada por la incredulidad. «Después de 5 años, mis pies se están moviendo». Intentó incorporarse de su silla, y aunque sus piernas temblaban violentamente, por primera vez en 5 años pudieron sostener parcialmente su peso. Sofía retiró su mano lentamente de su rodilla. «La curación física es solo el comienzo, señor Mendoza», dijo con una sabiduría que desafiaba su edad. «Ahora viene la parte más importante, la curación de su alma». Eduardo la miró con una mezcla de gratitud, asombro y terror. «¿Quién eres realmente? ¿Cómo es posible que hayas hecho esto?» «Soy exactamente quien le dije que soy», respondió Sofía. «Soy una niña sin hogar que ha vivido en las calles durante 5 años». Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. «Pero también soy la hija de Carmen y Miguel Ramírez». Al escuchar esos nombres, el rostro de Eduardo se descompuso completamente. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y su respiración se volvió errática. «No, no puede ser», murmuró retrocediendo en su silla. Ellos murieron hace 5 años. No tenían hijos. Era solo una pareja joven sin familia. Yo estaba en el asiento trasero de su automóvil esa noche lluviosa», continuó Sofía, sus ojos fijos en los suyos. «Tenía 4 años. Usted conducía su deportivo a exceso de velocidad después de haber bebido en esa celebración de negocios. Cuando chocó contra el coche de mis padres, ellos murieron al instante, pero yo sobreviví sin un rasguño». Eduardo sintió como si una daga se clavara directamente en su corazón. Durante 5 años había vivido con la culpa de haber causado la muerte de 2 personas inocentes,
pero jamás supo que había dejado huérfana a una niña de 4 años. «Sofía, yo no sabía que existías», tartamudeó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo sé», respondió ella con una compasión que lo desarmó completamente. «Los paramédicos me sacaron del coche antes de que usted recuperara la conciencia. La policía nunca le mencionó que había una niña involucrada porque yo fui clasificada como sobreviviente, no como víctima». Su voz se quebró ligeramente. «Pero desde esa noche he sido víctima de algo mucho peor que la muerte. He sido víctima del abandono, del hambre, del frío, de la soledad absoluta». El peso de la revelación cayó sobre Eduardo como una avalancha. Esta niña extraordinaria que acababa de devolverle el uso de sus piernas era la huérfana que él había creado. Durante 5 años, mientras él se ahogaba en su propia autocompasión en mansiones de lujo, ella había sobrevivido en las calles como consecuencia directa de sus acciones. «¿Por qué?», preguntó Eduardo con voz desgarrada. «¿Por qué me curaste? Yo destruí tu vida. Te quité lo más importante que tenías. Deberías odiarme, no ayudarme». Sofía se acercó más a él, y Eduardo pudo ver en sus ojos una profundidad de sabiduría que no debería existir en alguien de su edad, porque durante 5 años he cargado con un odio que me estaba destruyendo por dentro, admitió Sofía. «He soñado con encontrarlo y hacerle pagar por lo que me quitó. He fantaseado con verlo sufrir como yo he sufrido». Su voz se suavizó. «Pero hace 3 noches tuve un sueño que cambió todo». Eduardo la escuchaba con cada fibra de su ser. «¿Qué soñaste?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Vi a mis padres. Estaban rodeados de una luz brillante y se veían en paz completa. Mi mamá me tomó de la mano y me dijo: «Sofía, el hombre que nos quitó la vida también ha perdido la suya. Está sufriendo tanto como tú, pero de una manera diferente». Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Tu madre dijo eso?». Sofía asintió. «Mi papá me explicó algo que nunca había entendido. Hija, el perdón no es algo que se da porque la persona lo merece. Se da porque el que perdona necesita liberarse del peso del odio. Tú y el señor Mendoza necesitan sanación, y tú eres la única que puede dársela a ambos». Esas palabras resonaron en el alma de Eduardo como campanas de catedral. Durante 5 años había vivido paralizado no solo físicamente, sino emocionalmente. Había perdido la capacidad de sentir compasión, de conectar con otros seres humanos, de experimentar alegría genuina. Su riqueza material había crecido exponencialmente, pero su alma se había convertido en un desierto árido. «Sofía», murmuró Eduardo, intentando ponerse completamente de pie con piernas que aún temblaban. «Durante estos 5 años he vivido en un infierno que ningún dinero puede curar. No solo por estar paralizado, sino por saber que soy responsable de destruir una familia inocente. He tratado de compensarlo construyendo hospitales, financiando orfanatos, donando millones a organizaciones benéficas. Pero nada ha podido quitar el dolor de mi alma. El dinero no puede comprar el perdón», respondió Sofía, extendiendo ambas manos hacia él. «Solo el amor puede hacerlo, y yo estoy aquí para darle tanto el perdón que usted necesita como el amor que ha estado buscando sin saberlo». Sus palabras resonaron por todo el lobby como una declaración divina. Eduardo logró ponerse completamente de pie, sus piernas sosteniéndolo milagrosamente después de 5 años de parálisis total. Los empleados que presenciaban la escena estallaron en aplausos espontáneos, muchos de ellos llorando abiertamente al ver a su jefe caminar. Pero lo que hizo Eduardo a continuación los impactó más que el milagro físico que acababan de presenciar. Se acercó lentamente a Sofía y se arrodilló frente a ella, poniendo sus manos sobre sus hombros pequeños y frágiles. «Sofía», dijo con una voz quebrada por la emoción más pura, «yo no merezco tu perdón, no merezco tu ayuda, no merezco estar en tu presencia después de lo que te hice». Las lágrimas corrían como ríos por su rostro. «Pero si me permites, quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser el padre que tus padres ya no pueden ser». Por primera vez desde que había comenzado esa conversación sobrenatural, Sofía actuó como la niña de 9 años que era. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. «¿De verdad?», preguntó con una voz pequeña
que partió el corazón de todos los presentes. De verdad me quiere como su hija, con todo mi corazón y con toda mi alma, respondió Eduardo, abrazándola con una intensidad que compensaba 5 años de soledad para ambos. Tú me has devuelto mucho más que el uso de mis piernas. Me has devuelto mi humanidad, mi capacidad de amar, mi razón de vivir. Por favor, Sofía Mendoza, permíteme ser tu papá. Sofía se arrojó a sus brazos y por primera vez en 5 años, tanto para él como para ella, experimentaron lo que significaba sentirse verdaderamente amados, protegidos y completos. Los empleados que presenciaban la escena no podían contener la emoción. El lobby del edificio más imponente de la ciudad se había convertido en el escenario de la transformación más poderosa que habían visto en sus vidas, pero lo que ninguno de ellos sabía es que esta era solo la primera de una serie de transformaciones que cambiarían la vida de miles de personas. Esa misma tarde, Eduardo hizo algo que jamás había hecho en toda su vida empresarial. Canceló todas sus meetings, pospuso todos sus contratos y salió del edificio caminando de la mano con Sofía, dirigiéndose directamente al barrio más pobre de la ciudad. Sofía, le dijo, mientras caminaban por las calles que contrastaban brutalmente con el distrito financiero que acababan de dejar, quiero que me lleves al lugar donde has vivido todos estos años. Quiero conocer tu mundo. Sofía lo miró con una mezcla de amor y preocupación. Papá, ese lugar no es como los lugares que usted conoce. Es muy duro, muy triste. ¿Está seguro de que quiere verlo? Necesito verlo, respondió Eduardo con una determinación férrea. Necesito entender exactamente lo que te hice vivir para saber cómo repararlo. Caminaron durante media hora hasta llegar a un sector de la ciudad que Eduardo solo había visto desde las ventanas de su helicóptero cuando volaba hacia sus propiedades de lujo. Cuando llegaron, Eduardo experimentó un shock que lo marcó para siempre. Vio a decenas de niños como Sofía, descalzos, desnutridos, con ropas que parecían trapos, durmiendo en cartones húmedos, buscando comida en contenedores de basura, familias enteras viviendo bajo puentes de autopistas, ancianos abandonados tiritando de frío, madres jóvenes cargando bebés mientras mendigaban monedas. Dios mío, murmuró Eduardo, su voz quebrada por lo que estaba viendo. Toda esta gente vive así. En mi ciudad, a 20 minutos de mi oficina, la gente vive así. Sofía asintió solemnemente. Esta ha sido mi familia durante 5 años, papá. Cuando no tenía dónde dormir, ellos me protegían. Cuando no tenía qué comer, compartían conmigo lo poco que tenían. Son las personas más generosas que he conocido en mi vida. Una anciana de aproximadamente 70 años se acercó cojeando hacia ellos. Su pierna izquierda claramente le causaba un dolor insoportable, y Eduardo pudo ver que tenía heridas infectadas en los brazos. Sus ropas estaban más deterioradas que las de Sofía, y era evidente que llevaba semanas sin poder bañarse. Sofía, mi niña hermosa, dijo la anciana con una voz ronca pero llena de cariño genuino. ¿Dónde has estado? Llevamos 3 días buscándote por todas partes. Estábamos muy preocupados. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la niña sana y salva. Abuela Rosa, respondió Sofía con una sonrisa que iluminó toda la calle. Quiero presentarte a mi nuevo papá, Eduardo Mendoza. La anciana miró a Eduardo con una desconfianza instintiva. Su traje impecable de $5,000 y sus zapatos italianos contrastaban de manera obscena con la miseria absoluta que los rodeaba. ¿Tu papá? Preguntó Rosa con escepticismo total. Sofía, mi amor, los hombres ricos como este no adoptan niñas de la calle. Nos ven como basura, como estorbos que hay que remover. Miró a Eduardo con una mezcla de desprecio y protección maternal. Este señor te va a usar para algún negocio sucio y después te va a botar como a una colilla de cigarrillo. Eduardo sintió cada palabra de Rosa como una bofetada bien merecida. Durante años, él había sido exactamente el tipo de hombre que ella describía. Había visto a las personas como Rosa, como obstáculos para sus proyectos de desarrollo urbano, como números estadísticos que había que reubicar o eliminar. Señora Rosa, dijo Eduardo, acercándose lentamente a ella y arrodillándose sin importarle que su traje se ensuciara con el lodo de la calle, entiendo perfectamente su desconfianza hacia mí. Durante toda mi vida
He sido exactamente el tipo de hombre que usted describe. La miró directamente a los ojos. Pero hoy Sofía me ha mostrado algo que va a cambiar todo para ustedes y para mí. Rosa soltó una risa amarga que resonó con décadas de desilusión. ¿Cambiar todo? Señor millonario, yo he vivido en estas calles durante 15 años. He visto políticos prometiendo casas que nunca construyeron, empresarios ofreciendo trabajos que nunca existieron, organizaciones de caridad que toman fotos con nosotros y después desaparecen. Su voz se endureció. Nosotros no somos su proyecto de imagen pública. Somos personas que han aprendido a sobrevivir sin la ayuda mentirosa de gente como usted. Las palabras de Rosa penetraron el corazón de Eduardo como flechas envenenadas, porque sabía que cada una de ellas era verdad. Tiene razón en despreciarme, admitió Eduardo, sin apartar la mirada de sus ojos cansados. He pasado años viendo a personas como ustedes como problemas que resolver, no como seres humanos que merecen dignidad. Se acercó más a ella. Pero quiero que me dé la oportunidad de mostrarle que puedo cambiar. Dígame, señora Rosa, ¿qué necesita usted para vivir con dignidad? Rosa lo miró con sorpresa genuina. En 15 años viviendo en la calle, nadie de la clase social de Eduardo le había hecho esa pregunta. ¿Qué necesito?, repitió lentamente, como si las palabras fueran un idioma extranjero. Necesito un lugar donde dormir sin que me llueva encima y sin miedo a que me roben o me lastimen. Necesito medicinas para esta pierna que me duele día y noche desde hace 10 años. Necesito saber que voy a comer mañana y pasado mañana. Su voz se quebró. Pero sobre todo, señor rico, necesito recuperar mi dignidad. Necesito sentir que soy una persona, no un animal abandonado. Necesito saber que cuando me muera, alguien va a recordar que Rosa Martínez existió, que fue una buena mujer que cuidó a estos niños como si fueran sus propios hijos. Las palabras de Rosa golpearon a Eduardo con la fuerza de un tsunami emocional. Esta mujer, que podría haber sido su propia madre, que claramente había sido una persona respetable antes de caer en la indigencia, estaba viviendo en condiciones que él no permitiría ni para los animales de sus propiedades rurales. «Señora Rosa», dijo Eduardo tomando sus manos arrugadas y sucias entre las suyas perfectamente manicuradas, «le prometo por la vida de Sofía, por el alma de mis propios padres, que usted nunca más va a dormir en esta calle, nunca más va a pasar hambre, nunca más va a sentirse invisible, y cuando llegue su momento de partir de este mundo, va a ser recordada como la mujer extraordinaria que cuidó a mi hija cuando yo no pude hacerlo». «Promesas baratas de un hombre rico», murmuró Rosa, pero algo en los ojos de Eduardo la hizo dudar. Había una sinceridad allí, una desesperación genuina por ser creído, que no había visto antes en personas de su clase social. Sofía se acercó a ambos y, sin decir palabra, puso su pequeña mano sobre la rodilla dolorida de Rosa. En el momento que la tocó, Rosa sintió algo que desafió toda explicación médica. El dolor que había soportado durante 10 años en esa pierna comenzó a desvanecerse como hielo bajo el sol. Sus ojos se abrieron con asombro total. ¿Qué me hiciste, niña santa?» Se puso de pie lentamente y por primera vez en una década pudo hacerlo sin cojear. «Le di lo mismo que le di a mi papá», respondió Sofía con la misma serenidad sobrenatural que había mostrado en la oficina. «Le di esperanza, sanación y la certeza de que Dios no la ha olvidado». Rosa comenzó a caminar sin dolor, sus ojos llenándose de lágrimas de incredulidad y gratitud. Los otros habitantes de la calle que habían estado observando la escena comenzaron a acercarse lentamente. Había al menos 50 personas, niños huérfanos de todas las edades, madres solteras cargando bebés desnutridos, ancianos que claramente habían sido abandonados por sus familias, hombres que habían perdido todo debido a tragedias personales, familias enteras que habían caído en la indigencia. «Es un milagro», susurraba una mujer joven con un bebé que lloraba de hambre. «La niña Sofía tiene el poder de Dios en sus manos», murmuraba un anciano con los ojos llenos de lágrimas de esperanza. La noticia de lo que había ocurrido se extendió como fuego por toda la comunidad. Eduardo observaba todo con una comprensión creciente que lo transformaba minuto a minuto. Sofía no era simplemente una niña extraordinaria. Era un instrumento divino de redención. Y él había sido elegido no solo para recibir su gracia,
sino para convertirse en el vehículo a través del cual esa gracia llegaría a miles de personas. Sofía, dijo Eduardo, poniéndose de pie y dirigiéndose a toda la comunidad que ahora los rodeaba, todos estos son tus hermanos y hermanas de la calle, ¿verdad? Ella asintió con una sonrisa que parecía iluminar el cielo gris de la tarde. Entonces, continuó Eduardo, su voz creciendo en intensidad y determinación, todos ellos son ahora mi familia también. Se dirigió a la multitud de más de 50 personas que se había congregado. Mi nombre es Eduardo Mendoza, les gritó para que todos pudieran escucharlo claramente. Seguramente han oído hablar de mí como el hombre que destruye sus barrios para construir centros comerciales, como el empresario que los ve como obstáculos para el progreso. Varios en la multitud asintieron con resentimiento visible. Eduardo continuó, tienen razón en odiarme. Durante años he sido su enemigo. He ganado mi fortuna pisoteando a personas exactamente como ustedes, viendo su sufrimiento como un costo necesario de hacer negocios. Su voz se quebró. Pero hoy mi hija Sofía no solo me devolvió el uso de mis piernas, me devolvió mi alma, y esa alma ahora les pertenece a ustedes. Un murmullo de incredulidad y confusión recorrió la multitud. No queremos su lástima, gritó un hombre joven con cicatrices en la cara, claramente el líder no oficial del grupo. Hemos sobrevivido sin su ayuda durante años. No necesitamos las migajas de su culpa. Eduardo lo miró directamente, reconociendo en él la misma rabia que había llevado en su propio corazón. Tienes razón en no querer mi lástima, respondió con una firmeza que sorprendió a todos. Porque no es lástima lo que les estoy ofreciendo, es justicia. Durante años he ganado $1.000 millones explotando el trabajo de personas como ustedes, destruyendo comunidades como esta, construyendo mi imperio sobre su sufrimiento. Su voz creció en intensidad. Es hora de que esa riqueza regrese a donde siempre debió estar, en manos de las personas que realmente la necesitan. Sofía se acercó al joven que había gritado. Miguel, le dijo con una voz que cargaba años de amistad y confianza mutua, mi papá no nos está ofreciendo limosna. Nos está ofreciendo lo que siempre hemos merecido, pero nunca hemos tenido. Dignidad, oportunidades y la posibilidad de romper el ciclo de pobreza para nuestros hijos. Miguel, que claramente conocía a Sofía desde que era muy pequeña y la respetaba profundamente, la miró con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Sofía, mi niña santa, ¿realmente crees que este hombre rico ha cambiado? ¿Que no va a usarnos para algún show publicitario y después olvidarse de nosotros? Sé que ha cambiado, respondió Sofía con una certeza absoluta que resonó en el alma de todos los presentes, porque yo he visto su corazón roto, exactamente como el mío estaba roto. Y ahora ustedes también van a ver la transformación que Dios puede hacer en cualquier persona que esté dispuesta a cambiar. Se dirigió a Eduardo con una sonrisa que contenía toda la sabiduría del universo. Papá, háblales del hospital que vas a construir aquí mismo, en este terreno baldío. Eduardo sonrió, entendiendo que Sofía conocía sus pensamientos antes de que él mismo los hubiera formulado completamente. Durante el camino hacia acá, explicó Eduardo a la multitud, le conté a Sofía sobre un proyecto que acaba de nacer en mi corazón. Señaló el terreno vacío que se extendía junto a la comunidad improvisada. En ese espacio, donde yo había planeado construir otro centro comercial para hacer más dinero, vamos a construir el hospital gratuito más avanzado del país. Los murmullos de la multitud se intensificaron. No será un hospital cualquiera, continuó Eduardo, su voz creciendo en emoción. Será un centro médico que atenderá exclusivamente a personas sin recursos, con los mejores médicos, el equipo más moderno y todos los tratamientos completamente gratuitos. Miró directamente a Rosa. Señora Rosa, usted será la primera paciente y se va a atender esa pierna hasta que esté completamente curada. ¿Y de dónde va a salir el dinero para eso?, preguntó una mujer con escepticismo. Eduardo sonrió. De la venta de mis 3 mansiones, de mis 12 automóviles de lujo, de mis propiedades en el extranjero, todo lo que he acumulado durante años va a ser convertido en servicios para ustedes. Pero eso no es todo, agregó Sofía, tomando la mano de Eduardo. Cuéntales sobre las casas. Eduardo asintió.
Al lado del hospital vamos a construir un conjunto habitacional de 200 casas completamente equipadas. Cada familia aquí presente va a recibir una casa propia, con escrituras legales, sin ningún costo. La multitud estalló en exclamaciones de asombro e incredulidad. ¿Casas de verdad?, preguntó una madre joven. ¿Con cocina, baño, electricidad? Con todo eso y más, respondió Eduardo. Con jardines para que los niños jueguen, con una escuela donde puedan estudiar, con un centro comunitario donde puedan reunirse. ¿Y cuándo va a pasar todo eso?, preguntó Miguel, claramente luchando entre la esperanza y la desconfianza. Eduardo miró su reloj. Son las 4 de la tarde. Mañana a las 8 de la mañana, los arquitectos y los ingenieros estarán aquí tomando medidas. En 6 meses, las primeras 50 casas estarán listas. En un año, toda la comunidad estará terminada. «Eso es imposible», exclamó alguien desde atrás. «Los proyectos del gobierno toman décadas». Eduardo sonrió. «Los proyectos del gobierno no tienen la motivación que yo tengo ahora». Miró a Sofía con una ternura infinita. «Mi hija me ha enseñado que el tiempo perdido no se puede recuperar, pero el tiempo que queda se puede usar para reparar todo el daño que hemos causado». Rosa se acercó nuevamente a Eduardo, ya sin cojear, gracias al toque milagroso de Sofía. «Señor Mendoza», dijo con una voz que temblaba de emoción, «si usted realmente hace todo lo que está prometiendo, no solo va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar la historia de esta ciudad. Va a cambiar mucho más que eso», respondió Sofía con una sonrisa profética, «porque lo que está pasando aquí hoy no se va a quedar aquí. Se va a extender por todo el país y después por todo el mundo. Mi papá va a enseñar a otros millonarios cómo usar su riqueza para sanar en lugar de lastimar». Eduardo la miró con asombro. «¿Cómo sabes eso?». Sofía rió con la risa cristalina de una niña de 9 años. «Porque anoche tuve otro sueño. Vi a mi papá dando conferencias en otros países, contando nuestra historia, inspirando a otros ricos a cambiar sus corazones. Sus ojos brillaron con una luz profética. Vi hospitales como el nuestro siendo construidos en 10 ciudades diferentes. Vi miles de familias saliendo de la pobreza gracias al ejemplo que vamos a dar». Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Eduardo como una llamada divina. Suddenly entendió que su transformación no era solo para él o para esa comunidad. Era el comienzo de un movimiento que podría cambiar la forma en que los ricos veían su responsabilidad hacia los pobres. «Sofía tiene razón», declaró Eduardo a la multitud. «Lo que vamos a construir aquí será solo el comienzo. Voy a usar mi influencia, mis contactos, mi experiencia empresarial, para convencer a otros millonarios de que hagan lo mismo en sus ciudades». Su voz se llenó de una pasión que no había sentido jamás. «Vamos a crear una red de comunidades como esta en todo el continente». «¿Y si los otros ricos no quieren ayudar?», preguntó Miguel. Eduardo sonrió. «Entonces les voy a contar la historia de cómo una niña de 9 años me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en vidas transformadas». Miró a Sofía con una gratitud infinita. «Les voy a mostrar las fotos de nuestro hospital, de nuestras casas, de nuestros niños estudiando en escuelas de primer nivel. Y cuando vean los resultados, van a querer ser parte de algo más grande que ellos mismos». Una anciana que había estado escuchando en silencio se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Eduardo», dijo con una voz quebrada por la emoción, «yo tengo 82 años. He vivido cosas terribles, guerra, pobreza, abandono. Pensé que iba a morir en estas calles sin haber visto un solo milagro en mi vida». Tomó las manos de Sofía entre las suyas. «Pero hoy esta niña santa me ha mostrado que Dios no se olvida de los olvidados». Sofía abrazó a la anciana con una ternura que partió el corazón de todos los presentes. «Abuela Carmen», le susurró, «usted no va a morir en la calle. Va a morir en su propia casa, rodeada de sus nietos adoptivos, después de haber visto a todos estos niños convertirse en doctores, maestros, ingenieros». La anciana lloró con una intensidad que liberaba décadas de dolor acumulado. Eduardo observaba la escena con una comprensión cada vez más profunda. Sofía no solo había curado su parálisis física, había curado su parálisis emocional, su incapacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. Y ahora, esa curación se estaba extendiendo como ondas en un estanque,
tocando el corazón de cada persona presente. «Hay algo más que quiero hacer», anunció Eduardo a la multitud. «Algo que necesito hacer antes de que termine este día». Se dirigió específicamente a los niños que estaban en el grupo. «Todos los niños que están aquí desde mañana van a tener acceso a educación privada de la más alta calidad. Voy a pagar por sus uniformes, sus útiles, su transporte, su alimentación. Ningún niño de esta comunidad va a seguir viviendo en la calle». Los padres comenzaron a llorar abiertamente. «¿Educación de verdad?», preguntó una madre. «¿Como la que reciben los hijos de los ricos?». «Exactamente como esa», confirmó Eduardo. «Porque estos niños son tan inteligentes, tan valiosos, tan dignos de oportunidades como cualquier niño de familia adinerada. La única diferencia es que ellos nunca han tenido la oportunidad de demostrarlo». Sofía se acercó a un grupo de niños que habían estado observando todo con ojos enormes. «¿Escucharon eso?», les preguntó con una sonrisa radiante. «Van a ir a la escuela, van a aprender a leer y escribir perfectamente, van a estudiar matemáticas, ciencias, arte, música». Los niños la miraban como si estuviera describiendo un sueño imposible. «¿De verdad, Sofía?», preguntó un niño de aproximadamente 6 años. «¿De verdad vamos a tener cuadernos y lápices como los niños de la televisión?». Sofía lo abrazó. «Van a tener todo eso y mucho más. Van a tener la oportunidad de convertirse en lo que ustedes sueñen ser». Eduardo se arrodilló junto a Sofía, rodeado por los niños. «Quiero que todos ustedes me hagan una promesa», les dijo con una seriedad paternal. «Prométanme que van a estudiar muy duro, que van a aprovechar cada oportunidad que les vamos a dar y que cuando sean grandes van a ayudar a otros niños como ustedes». Los niños asintieron vigorosamente, sus caras brillando con una esperanza que no habían conocido antes. «¿Y qué pasa con nosotros los adultos?», preguntó Miguel. «¿También vamos a tener oportunidades de trabajar, de salir adelante?». Eduardo se puso de pie. «Miguel, ¿tienes alguna habilidad especial? ¿Sabes hacer algo?». Miguel lo miró con sorpresa. «Sé de construcción, trabajé en obras durante 10 años antes de quedarme sin empleo y terminar en la calle». «Perfecto», respondió Eduardo. «Tú vas a ser el supervisor principal de la construcción de nuestro hospital y nuestras casas, con un salario de gerente y todos los beneficios correspondientes». Miguel no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Me está ofreciendo trabajo de verdad? ¿Con sueldo digno?». «No solo a ti», continuó Eduardo dirigiéndose a toda la multitud. «Cada persona aquí que quiera trabajar va a tener un empleo en nuestros proyectos. Necesitamos albañiles, electricistas, plomeros, pintores, jardineros, cocineros, limpiadores, vigilantes». Su voz se llenó de emoción. «Vamos a construir esta comunidad con ustedes, no para ustedes». La respuesta de la comunidad fue explosiva. Aplausos, gritos de alegría, llanto de gratitud, abrazos entre desconocidos que se convertían en familia. Eduardo y Sofía se encontraron en el centro de una celebración espontánea que duró varios minutos. Cuando finalmente la emoción se calmó, Rosa se acercó nuevamente a Eduardo. «Señor Eduardo», dijo con una voz que cargaba la sabiduría de décadas, «yo he visto muchas promesas rotas en mi vida. He aprendido a no creer en las palabras de los poderosos». Lo miró directamente a los ojos. «Pero hay algo en usted que es diferente. Hay algo en la forma como mira a esta niña, cómo la protege, cómo habla de nosotros que me hace pensar que esta vez puede ser verdad». Eduardo tomó las manos de Rosa. «Señora Rosa, le voy a hacer una promesa que va más allá de las casas y el hospital». Su voz se llenó de una solemnidad sagrada. «Le prometo que voy a amar a Sofía como si fuera la hija de mi sangre. Voy a protegerla, educarla, cuidarla y asegurarme de que nunca más en su vida sienta hambre, frío o abandono». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Y le prometo que cada día de mi vida va a estar dedicado a honrar la memoria de sus padres, Carmen y Miguel Ramírez, asegurándome de que su muerte no haya sido en vano». Sofía abrazó a Eduardo con una fuerza que condensaba 5 años de soledad finalmente sanada. «Papá», le susurró al oído, «mis padres están muy orgullosos de usted. Anoche me dijeron en el sueño que usted se iba a convertir en el hombre que ellos siempre esperaron que fuera». Eduardo sintió como si su corazón fuera a explotar de gratitud y amor. Durante 5 años
Había creído que su vida había terminado en ese accidente. Ahora entendía que había sido solo el comienzo de su verdadero propósito en la tierra. «Hay una cosa más», anunció Eduardo a la comunidad. «Mañana, además de comenzar con los planos de construcción, vamos a organizar la fiesta más grande que esta ciudad haya visto jamás». Sus ojos brillaron con una alegría genuina. «Vamos a celebrar el nacimiento de nuestra nueva familia, el comienzo de nuestra nueva vida juntos». «¿Una fiesta?», preguntó una de las madres. «¿Para nosotros?». «Para nosotros», confirmó Eduardo, «con la mejor comida, la mejor música, regalos para todos los niños, y la oportunidad de que el mundo entero vea que las personas como ustedes merecen celebración, no lástima». Sofía aplaudió con la alegría pura de una niña de 9 años. «Y yo voy a invitar a todos los periodistas de la ciudad para que cubran nuestra historia», exclamó. «Quiero que todo el mundo sepa que mi papá no es el mismo hombre que era antes. Quiero que vean la transformación que Dios puede hacer en cualquier corazón». «¿No te da miedo que la gente critique mi pasado?», preguntó Eduardo. Sofía lo miró con una sabiduría que desafiaba su edad. «Papá, la gente que critica las transformaciones genuinas es porque tienen miedo de cambiar ellos mismos. Pero la gente que tiene corazones abiertos va a ver nuestra historia y va a querer ser parte de algo hermoso». Eduardo se dirigió una vez más a toda la comunidad. «Quiero que todos ustedes sepan algo muy importante», gritó para que todos pudieran escucharlo. «Lo que está pasando aquí hoy no es casualidad, no es suerte, no es caridad». Su voz se llenó de una convicción profética. Es justicia divina, es Dios restaurando lo que el mal había destruido. Es el cielo tocando la tierra a través del amor de una niña extraordinaria. La multitud respondió con un silencio reverente que reconocía la profundidad sagrada del momento. Eduardo continuó. «Sofía me enseñó que cada persona tiene un propósito en la vida. Mi propósito durante 40 años fue acumular riqueza, pero ahora entiendo que todo ese dinero era solo una herramienta que Dios estaba preparando para este momento exacto». «¿Qué va a pasar con sus otras empresas?», preguntó alguien. «¿Las va a cerrar?», Eduardo sonrió. «Al contrario, las voy a expandir, pero ahora van a operar con un propósito completamente diferente». Su voz creció en emoción. «En lugar de construir centros comerciales que solo benefician a los ricos, vamos a construir hospitales para los pobres. En lugar de torres de oficinas para bancos, vamos a construir escuelas para niños sin recursos. En lugar de condominios de lujo, vamos a construir viviendas dignas para familias trabajadoras». Sofía lo miró con orgullo infinito. «¿Ven por qué lo amo tanto?», dijo a la comunidad. No solo cambió su corazón, cambió toda su forma de ver el mundo. Se dirigió específicamente a Miguel. «Mi papá va a demostrar que los empresarios pueden hacer dinero ayudando a la gente en lugar de explotándola». «¿Y eso es posible?», preguntó Miguel con curiosidad genuina. Eduardo asintió vigorosamente. «No solo es posible, Miguel, es mucho más rentable a largo plazo». Su experiencia empresarial se combinó con su nueva conciencia social. Cuando las comunidades prosperan, toda la economía prospera. Cuando la gente tiene empleos dignos, consumen más, invierten más, crean más riqueza para todos. Una mujer joven que había estado escuchando atentamente se acercó. «Señor Eduardo», dijo tímidamente, «yo estudié contabilidad antes de quedar embarazada y perder mi trabajo. ¿Cree que podría ayudarle con sus nuevos proyectos?». Eduardo la miró con interés genuino. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «María», respondió ella. «María Hernández». Eduardo extendió su mano para estrechar la suya. «María, desde mañana eres la contadora principal de la Fundación Sofía Mendoza». María no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Fundación Sofía Mendoza?». Sofía saltó de emoción. «Mi papá va a crear una fundación con mi nombre para ayudar a todas las comunidades como esta. La fundación va a tener un presupuesto inicial de $500 millones», anunció Eduardo. «Y María va a ser la responsable de asegurar que cada peso se use de la manera más efectiva posible para transformar vidas». María comenzó a llorar, incapaz de procesar completamente cómo su vida había cambiado en una sola tarde. «¿500 millones?», murmuró Rosa. «¿De dónde va a salir tanto dinero?». Eduardo sonrió. «De la venta de todo lo que no necesito para vivir una vida digna pero sencilla.
Mi mansión principal la voy a convertir en hogar para ancianos abandonados. Mis otras propiedades las voy a vender para financiar más proyectos como este. Sofía tomó la mano de Eduardo y lo miró con una expresión seria. Papá, hay algo más que tengo que decirte. Algo que vi en mi sueño anoche. Eduardo se arrodilló para estar a su altura. ¿Qué viste, mi amor? La voz de Sofía tomó un tono profético que hizo que todos los presentes guardaran silencio absoluto. Vi que nuestra historia va a ser contada en muchos países. Vi libros escritos sobre nosotros, películas hechas sobre nuestra transformación, conferencias donde mi papá cuenta cómo cambió su vida. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural. Pero también vi algo más importante. Vi a cientos de otros millonarios siguiendo nuestro ejemplo, creando sus propias fundaciones, adoptando sus propias comunidades. Eduardo sintió un escalofrío de reconocimiento. Las palabras de Sofía resonaban con una verdad que iba más allá de la lógica humana. ¿Viste algo más?, preguntó con reverencia. Sofía asintió. Vi que dentro de 10 años, lo que comenzó aquí hoy, se había convertido en un movimiento mundial. Vi a ricos y pobres trabajando juntos, no uno arriba del otro, sino lado a lado. ¿Y qué pasa conmigo en ese futuro?, preguntó Eduardo con curiosidad. Sofía sonrió con la sonrisa más hermosa que él había visto jamás. Vi que te convertiste en el papá más feliz del mundo, porque no solo me criaste a mí, criaste a cientos de niños que llegaron a nuestra fundación y todos esos niños crecieron para cambiar el mundo de maneras que todavía no podemos imaginar. Las palabras de Sofía cayeron sobre la comunidad como semillas de esperanza que germinaron instantáneamente en sus corazones. Por primera vez en años, décadas para algunos, pudieron ver un futuro que no solo incluía supervivencia, sino prosperidad, dignidad y propósito. ¿Realmente cree que todo eso puede pasar?, preguntó una madre joven. Eduardo se puso de pie, tomando a Sofía en brazos. Hace 8 horas yo estaba paralizado, amargado y convencido de que mi vida había terminado, respondió con una sonrisa que irradiaba esperanza. Si Dios puede usar a una niña de 9 años para devolver la vida a un hombre muerto en espíritu, puede usar a todos nosotros para cambiar el mundo. Entonces empezamos mañana, gritó Miguel, y toda la comunidad estalló en vítores que se escucharon por varias cuadras. Eduardo y Sofía se encontraron nuevamente en el centro de una celebración, pero esta vez era diferente. No era solo gratitud o esperanza, era la certeza colectiva de que habían presenciado el comienzo de algo histórico. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, Eduardo cargó a Sofía en sus brazos y caminó lentamente hacia el automóvil que los esperaba. ¿Estás cansada, mi amor?, le preguntó. Sofía negó con la cabeza. Estoy más despierta que nunca, papá, porque sé que mañana va a ser el primer día de nuestra nueva vida juntos. ¿Tienes miedo de todos los cambios que vienen?, preguntó Eduardo. Sofía lo abrazó más fuerte. No tengo miedo de nada cuando estoy contigo. Mis padres me dijeron en el sueño que tú me ibas a proteger mejor que ellos mismos podrían haberlo hecho. Sus palabras llenaron el corazón de Eduardo con una responsabilidad sagrada y una alegría infinita. Sofía, murmuró Eduardo mientras la acomodaba en el asiento del auto, quiero que sepas que hoy no solo me curaste las piernas, me curaste el alma, me devolviste la razón de vivir, me mostraste el propósito verdadero de mi existencia. La besó en la frente con una ternura paternal que había estado dormida durante décadas. Eres el regalo más grande que la vida me ha dado. Y tú eres el papá que siempre soñé tener, respondió Sofía, acurrucándose contra él. Ahora ya no soy una niña sin hogar. Soy Sofía Mendoza, la niña más afortunada del mundo, porque tengo un papá que me ama tanto que está dispuesto a cambiar el mundo entero para asegurar mi felicidad. Mientras el automóvil se alejaba hacia su nueva vida juntos, ninguno de los dos sabía que los periodistas ya habían comenzado a cubrir la historia, que los videos de la transformación de Eduardo estaban siendo compartidos por miles de personas en redes sociales y que inversionistas de otros países ya estaban llamando para preguntar cómo podían replicar el modelo de la Fundación Sofía Mendoza en sus propias naciones. Lo que había comenzado como el encuentro entre un millonario paralizado y una niña sin hogar se había convertido en el catalizador de una revolución de compasión que cambiaría la forma en que el mundo entendía la relación entre riqueza
y responsabilidad social. 6 meses después, mientras Eduardo cortaba la cinta del primer hospital comunitario completamente gratuito del país, con Sofía a su lado radiante en su vestido de primer día de clases en el colegio más prestigioso de la ciudad, ambos sabían que habían sido instrumentos de algo mucho más grande que ellos mismos. Habían demostrado que los milagros no solo ocurren en las iglesias o en los libros sagrados. Ocurren cada vez que un corazón humano se abre completamente al amor, al perdón y a la posibilidad de transformación total. Y mientras Sofía cortaba su propio pedazo de cinta, sonriendo para las cámaras de televisión que transmitían la ceremonia a todo el continente, susurró una oración silenciosa de gratitud a sus padres en el cielo, sabiendo que su sacrificio no había sido en vano y que su legado viviría para siempre en cada vida transformada por el amor que había florecido entre una niña sin hogar y el millonario que aprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la capacidad infinita del corazón humano para sanar, perdonar y crear esperanza donde antes solo había desesperanza. Si esta historia de redención tocó tu corazón, dale like ahora porque historias como esta nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de usar lo que tenemos para hacer del mundo un lugar mejor. Si quieres ver más videos de transformación como este, suscríbete al canal, porque tenemos muchas más historias que van a restaurar tu fe en la humanidad. Deja tu comentario contándonos qué opinas sobre este tipo de transformaciones y, sobre todo, comparte si tú has vivido o conoces alguna historia similar de perdón y redención. Tu historia también puede inspirar a alguien más a cambiar su vida. Hasta el próximo video, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.